Uno de los aspectos más importantes en la vida del ser humano, sin lugar a dudas, es soñar. Tener sueños, soñar y que nunca jamás paremos de soñar. Pero los sueños en Adonai son sueños que nos llaman a corrección, que evidentemente nos están llamando la atención. Vamos a ver a la luz de la palabra la importancia y el significado de nuestros sueños. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Hablando de sueños, siempre la recomendación en la vida del diario vivir de cada uno de nosotros será que nunca paremos de soñar. Soñemos, soñar. Es más, soñar con los imposibles para el hombre, entendiendo que las cosas imposibles para el hombre son posibles para nuestro amado Hashem. Bien, mis amados, como vimos ya en la parte del tema que vamos desarrollando frente a los sueños, la importancia de los sueños y de alguna manera el significado de los sueños, vimos que ante todo Adonai en su infinita misericordia, bondad y amor nos revela a través de sueños mensajes que tienen que ver con la intención de nuestros pensamientos y las decisiones en nuestros corazones. Vimos ayer el libro de Jeremías en el capítulo 17, verso 9, que nos dice: el corazón es engañoso y perverso. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir lo que conoce? Solo Adonai sabe lo que hay en nuestro corazón. El corazón es el lugar donde habitan las emociones, los pensamientos y los deseos. Así es que cuando entendemos la importancia de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, concluiremos cómo a través de los sueños Adonai está formando nuestro carácter en Yeshua HaMashiach, nuestro carácter como hombres kadosh, nuestro carácter como creyentes en la palabra. Por eso la palabra, lo vimos en Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra es viva, la palabra tiene poder. Y ese poder es el que nos permite, a través del manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, caminar en obediencia, caminar en dirección, caminar en el camino, la verdad y la vida. Obviamente, todos sabemos que a lo largo de nuestra vida, infancia, adolescencia, juventud, adultos, hasta nuestra tercera edad, todos indudablemente traemos consigo los genes que nos identifican dentro del núcleo familiar. Esos aspectos hereditarios que hemos traído o que traemos consigo indudablemente. Esas características de la genealogía de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, que definitivamente han formado y han establecido en nuestro diario vivir una manera de pensar, una manera de actuar. Aún incluso porque entre
mayor preparación académica podamos tener, especializaciones, títulos, estudio en todos los aspectos, definitivamente, repito, las características de esa genealogía de alguna manera aún todavía permanecen allí. Es por eso que la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 7, solo para mencionarlo, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, conocemos esta historia, un principal entre la comunidad judía. Este, Nicodemo, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, muy importante esta expresión, Rabí. Ya ustedes hicieron una tarea frente a lo que es un rabino y un rabí, que no es lo mismo, de hecho. Sabemos que has venido de Adonai como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es de parte de Adonai. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Por favor, préstele mucha atención al texto del libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Es necesario nacer de nuevo. Repito, traemos consigo una genealogía con unas características que determinan en nuestro diario vivir muchas cosas. El carácter, la actitud, el comportamiento, las palabras, las acciones, las reacciones. Nuestra vieja manera, vana manera de pensar, de vivir, el egoísmo, la idolatría, el engaño, la mentira, entre tantas cosas que genealógicamente, repito, traemos consigo. Por eso cuando soñamos, buena parte de nuestros sueños tienen que ver con esta misma genealogía. Por eso en esta genealogía, Adonai trabaja a través de sus mensajes espirituales en el sueño y nos envía mensajes de corrección, mensajes que nos permiten ir más allá del pensamiento normal del diario vivir y nos proyecta en un sueño, una expectativa, una esperanza, un futuro, algo por venir que humanamente, intelectualmente y con la genealogía y nuestras características genealógicas de nuestros padres no podemos ver. Entonces la respuesta en el verso 3 es contundente, es necesario nacer de nuevo. Nosotros nacimos dentro de una cultura genealógica de la religión tradicional, caminamos por muchos años en ese nivel 1, como lo hemos llamado. Posteriormente, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo las circunstancias de adversidad, en el caso personal, mis pasos Adonai los condujo hacia el contexto del Evangelio, nivel 2, un tiempo maravilloso, conocer la palabra, estudiar la palabra, aprender la palabra y empezar a suscitarse los cambios, no tanto genealógicos en ese momento, pero cambios desde un punto de vista en el pensamiento y en nuestra vana manera de pensar. Por eso siempre utilizamos esta frase tan extraordinaria, cambia tu manera de pensar para que evidentemente cambie tu manera de vivir. Esto usted escríbalo en sus notas, grábelo en su corazón, repítaselo a sí mismo todas las ocasiones que le sean posible. Mientras que no cambiemos nuestra vieja manera de pensar, es que nosotros lo hacemos así, es que nosotros somos de Colombia y los colombianos lo hacemos así, y es que en México lo hacemos así, y en Chile lo hacemos así, y en Argentina lo hacemos así. No, hermanos, la palabra no es un asunto de qué tu nacionalidad eres, cuál es tu cultura, cuál es tu genealogía. En nuestra Kadosh Torah las cosas se hacen como escrito está en el manual de instrucciones. Por lo tanto, nos es necesario, dice Rabí, es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Adonai. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una pregunta obvia del intelecto, de la razón, de la lógica humana. ¿Cómo, siendo yo un hombre anciano de años, puedo nacer de nuevo? Por favor, es una pregunta de esas preguntas muy comunes, típicas del razonamiento, típicas del pensamiento del hombre, típicas de las cosas de la mente humana.
Pero entonces, ¿cómo puedo nacer por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le responde Yeshua y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Adonai. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Oh, qué preciosa palabra para hablarnos el Eterno a nuestros corazones y diciéndonos cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Recuerdan Mateo 3:13, recuerdan. Tenemos que tener ojos para ver y oídos para escuchar, porque aunque tenemos ojos no veíamos y aunque tenemos oídos no escuchábamos. Ahora, el proceso de vida que vamos llevando de transformación nos lleva en que a la medida en el que Adonai nos habla de tantas maneras, y entre ellas estamos hablando de los sueños, Él se acerca a nuestro corazón día tras día y a través de estos sueños nos da un mensaje, nos da una dirección, nos da una ruta, nos da una advertencia, nos corrige, nos exhorta. Y por supuesto entendemos que la mentalidad del hombre que no ha nacido de nuevo será seguramente esa mentalidad equivocada, esa mentalidad rebelde, esa mentalidad con pensamientos y acciones incluso pervertidas, esa mentalidad del miedo, del temor, de la angustia, de la preocupación, de la duda. Recuerden que lo hemos dicho en tantas ocasiones, duda, bendita duda. ¿Por qué camino sigo? De titubear, no tenemos seguridad en las cosas que hacemos, siempre estamos siendo ambivalentes, bipolares, si puedo utilizar esa palabra. Tenemos falta de control en las cosas que hacemos permanentemente. Nos manipulamos a sí mismos o nos dejamos manipular por terceros, por comentarios, por opiniones, por diferentes percepciones de las personas y queremos hacer justicia con nuestra propia mano. Y en muchos de los casos, como lo estamos viviendo hoy a través de estas redes sociales, las gentes se preocupan por presentar una enseñanza, un video, la forma de vida, los negocios, etcétera, con el único propósito de alcanzar el rating, de alcanzar la fama, de alcanzar el youtuber, la placa, etcétera. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando nuestro carácter, a través de un sueño, Adonai empieza a formarlo, a transformarlo, entonces empezamos a entender una vida en emuná, a caminar una vida en fe, por medio del poder del Ruach HaKodesh, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, de tal manera que todos estos pensamientos, de tal manera que todas estas acciones, de tal manera que toda esta iniquidad, de tal manera que toda esta falta de fe sea tratada y Adonai nos dirige en cada camino. Por eso mencionamos, y el tema que venimos tratando es cómo los sueños traen consigo una naturaleza correctiva. Y en la medida que vamos pasando los años de la vida, el camino de la vida, los sueños que hayamos tenido, estos sueños con la palabra, estos sueños de los ángeles a través de la administración de los mensajeros de Adonai, nos van formando y nos van especialmente madurando para que incluso en la medida que maduramos a la luz de la palabra, ahora podamos comprender, podamos entender, podamos discernir y, entre comillas, podamos interpretar debidamente cuando un sueño viene de parte de Adonai, cuando un sueño nos habla directamente a cada uno de nosotros, o cuando incluso un sueño que Adonai nos entrega puede ser dirigido en particular a otra persona en determinada situación. Y cuando puntualmente Adonai te permite ver en el sueño a una persona amiga, cercana, hermano, creyente, familiar, y en el sueño se ocurre una circunstancia, ahora Adonai nos da la oportunidad no solamente de hacer una corrección personal, sino que además Adonai ahora nos permite probablemente dirigirle una palabra a alguien más para hacer una corrección de su vida o de advertencia a su vida. Muy bien.
Ayer quedamos en el punto respecto al tema del rey Nabucodonosor. Vamos a enfocarnos allí. El rey Nabucodonosor tiene algunos sueños y está buscando particularmente a alguien que le interprete debidamente esos sueños que le perturban, esos sueños que le incomodan, que no puede comprender de qué es o por qué es que tiene estos sueños. Así es que vemos cómo el rey Nabucodonosor empieza a comentar estos sueños y usa debidamente ¿a quién? A Daniel. Daniel le empieza a transmitir a Daniel cuáles son los sueños y cómo y de qué manera estos sueños afectan su vida. Y es allí donde vemos cómo precisamente Daniel es el único que tiene ese don maravilloso del discernimiento. Pero evidentemente sabemos que Daniel ha tenido que estar preparado, enfocado, tiene que estar, lo mencionamos en los programas anteriores, debidamente conectado con el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante en Hebreos 4:12, porque de lo contrario, Daniel no hubiese podido tener, repito, ese discernimiento suficiente para hacer una interpretación espiritual de lo que estos sueños que perturbaban la mente del rey los pudiera comprender. Daniel no solamente, como José y otros, dan primero la gloria a Adonai por el privilegio de poder recibir un sueño y dar luz, claridad frente a lo mismo, o frente al mismo, sino que también es importante ver cómo le comparte al rey la razón de por qué Adonai le entrega precisamente este sueño. Y esto es maravilloso porque evidentemente Adonai quería mostrarle que él era el que estaba oprimiendo a su pueblo y de esta manera afectar a una comunidad. Vamos a ir al libro de Daniel, por favor, acompáñeme y veamos en el capítulo 2. El título del capítulo 2 nos dice: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Vamos a leer solo el principio y nos adelantaremos hasta el capítulo 30. Veamos los 2 o 3 primeros versos. En el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, estos sueños, más que sueños, eran relativamente pesadillas, eran sueños que lo confrontaban, eran sueños que lo recriminaban, eran sueños que le traían a corrección, al punto que prefería no dormir para precisamente no soñar. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí es importante, amados, que en la lectura que estamos desarrollando y teniendo un buen nivel de comprensión en lo que estamos leyendo, veamos que menciona quiénes vienen al rey con la intención de interpretar el sueño. ¿Quiénes vienen? Vienen astrólogos. Por favor, preste mucha atención. Astrólogos. Astrólogos, es decir, aquí estamos hablando de las estrellas, el infinito, el cosmos, los planetas y más allá. Aquí estamos hablando del horóscopo personal. Aquí estamos hablando de encantadores y caldeos, de sabios que le explicasen sus sueños. Dice entonces: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, aquí no se trataba solamente de una interpretación de un sueño, sino que además se trataba de que estos astrólogos y estos hechiceros, encantadores, astrólogos, debían ahora saber, reconocer, recuperar la memoria de lo que había soñado el rey. De no ser así, ya tenían una condición, un castigo.
Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decime pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar de interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto del rey, el asunto que el rey demanda, es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Es decir, que en medio de todos estos astrólogos y demás, sabían que solamente a través del poder, aquí lo habla como dioses, entre comillas, ídolos, pero Daniel lo tiene muy claro, solo el poder de Adonai podría dar a luz lo que el rey había soñado. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Observen que aquí ya nos habla de sabios. Una cosa es un astrólogo, una cosa es un hechicero, otra cosa es un encantador, otra cosa son los caldeos, pero aquí nos habla de los sabios. Y es muy importante, hermanos, que tengamos presente, a propósito de la palabra sabios, aquí por favor présteme mucha atención, porque a nosotros nos han contado una típica historia cuando viene el tiempo del nacimiento de Yeshua. José, Miriam, en el tiempo de Sucot, recuerdan la historia, en el pesebre. Recuerden que la palabra pesebre significa el lugar donde es el bebedero de los caballos en el establo. Es el lugar donde se coloca el agua para que los animales beban, se llama un pesebre. Nosotros en la religión entendimos el pesebre otra cosa muy distinta. Pero nos cuenta la historia en el relato bíblico que se presentaron los reyes. No nos dice que los tres reyes, como se ha dicho literalmente, nos enseñaron, de niño aprendí que se presentaron los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso lo aprendimos de niños y eso no está escrito en la Biblia. Por favor, esas podríamos llamarlas como historias de pueblo que nos enseñaron y muchos, repito, crecimos. Es más, hasta hoy, muchísima gente con 70, 80 o 90 años y con 70, 80 años de vida, como comillas, creyentes, que se presumen de haber leído la Biblia no sé cuántas miles de ocasiones, pues no pueden comprender que Melchor, Gaspar y Baltasar no existen por ninguna parte, ni los tres reyes magos aparecen por ninguna parte. Pero sí es importante, y traigo a colación el tema, porque la Biblia nos habla de que vinieron los sabios de Oriente. Por favor, los sabios de Oriente. No nos habla de los reyes magos o los astrólogos, nos habla de sabios. Y estos sabios son hombres de la comunidad judía que estaban precisamente en esta condición en Babilonia, que eran estudiosos de la palabra, estudiosos de la Torá, y entre ellos encontramos precisamente a Daniel. Vean qué interesante. Voy a regresar un momento en el texto al verso 12. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Vamos un poco al verso 11, quiero hacer comprensión mejor a este texto. Porque el asunto que el rey demandó es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que se matase a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto
de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Es interesante porque primero nos habla de los encantadores, de los astrólogos y de los caldeos. Ellos manifiestan que es imposible que un hombre pueda interpretar o dar a conocer el sueño cuando al rey se le ha olvidado ese sueño. ¿Cómo poder recuperar de la memoria del rey el sueño que ha tenido y aparte de eso interpretarlo? Pero inmediatamente el verso 13 dice, o el verso 12 nos habla de que el rey ordenó la muerte de los sabios. No dice de los encantadores ni de los astrólogos, habla de los sabios. Y aquí los sabios estamos hablando de hombres de Emuná, de hombres de Torah, conocedores del manual de instrucciones. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel, pidió que se le diera un tiempo. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo para orar, un tiempo para buscar del Ruach, un tiempo para entrar en la intimidad con el Padre y que fuese a través directamente del Padre que se estableciera el sueño. Luego, dice la palabra, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Observe, aquí hay tres: Ananías, Misael y Azarías. Tres sabios, no tres reyes magos, ni Gaspar, Melchor, ni Baltasar. Aquí nos menciona a sabios que estaban con Daniel, para que pidiesen misericordias de Adonai del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Por favor, amados, resalte el verso 19. Estoy esperando la tarea, sueños y visiones. Atención con la tarea. ¿Qué pasa con la tarea? Pues, ¿qué está pasando con las tareas? No me han enviado tareas. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es una visión? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Dice la palabra, y habló, entonces fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Adonai del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Adonai de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, la ciencia no es un asunto de intelecto y de capacidad, la ciencia es un asunto que Adonai da. La sabiduría no es un asunto de las canas, que tenemos canas y por eso somos sabios. No, la sabiduría es un don maravilloso que Adonai nos entrega en el camino de la vida. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por favor, dígalo en Yeshua HaMashiach. Dice, yo soy la luz. En él mora la luz. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Mashiach. Y a ti, oh Adonai de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, esta lectura parece sencilla, pero el trasfondo de lo que está ocurriendo en este texto es algo extremadamente sobrenatural. A muchas personas no les gusta la palabra sobrenatural, pero es que no hay otra manera de indicarlo. ¿Cómo podría Daniel recibir en una visión de noche el sueño que el rey había tenido? Porque pues finalmente recordemos que José interpretó el sueño de Faraón, y Faraón le compartió el sueño, aunque Faraón cambió la versión del sueño que le dio a los encantadores o astrólogos de su reino egipcio.
si usted lee con detenimiento la historia, notará que cuando él narra el sueño con sus sabios, comillas, luego le narra la historia de sus sueños a José, y en José él da una versión un poco diferente, pero en esa versión que le da José, José tiene el discernimiento bíblico toraico para entender cuando el rey habló sobre el sueño que había escrito en la Torá frente a una situación como esa. Muy interesante. Aquí es una escena totalmente distinta. Aquí no solamente el rey quiere consejo frente a lo que el sueño representa, sino que adicional a eso quiere que le digan qué soñó. ¡Wow! O sea que aquí la tarea sí es extremadamente complicada. Pero sin embargo Adonai le mostró a Daniel el sueño del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. Deportados, o sea, esto de las deportaciones no está ocurriendo hoy aquí en Estados Unidos, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. A los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Atención a la pregunta del verso 26. El rey es muy directo y le dice: tú, un judío, Belsasar, me vas a mostrar el sueño que tuve y aparte de ello, la interpretación. Daniel responde delante del rey y le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela misterios. Amén. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Maravilloso. Espero que me esté siguiendo en la lectura y perdónenme que me tome el tiempo de hacer la lectura porque esto es apasionante y es sencillo hablar de sueños y compartir sueños y buscar una interpretación de sueños, aunque me parece que es extremadamente profundo el tema para que nosotros lo tomemos tan a la ligera. Pero el texto, lo que quiero resaltar, y me he tomado el tiempo de la lectura, es porque quiero que resaltemos con absoluta precisión a la luz de la palabra cómo literalmente nos habla de los sueños. Es decir, que los sueños no eran una cosa de los tiempos de los profetas, sino que los tiempos son mensajes que Adonai tiene para nosotros hoy, en este tiempo. Y de tantas maneras nos habla Adonai. Nos habla con una lluvia, nos habla con que amaneció el día soleado o el día nublado, nos habla con cada circunstancia de tantas maneras, nos habla permanentemente Adonai, llama nuestra atención. Pero repito, lo que vimos desde el principio de la programación de semana, Mateo 13:3, recuerden, 13:13, que nos dijo, ojos que no ven, oídos que no escuchan, y de tantas maneras Adonai quiere hablarnos que sencillamente no prestamos atención. Así es que ven en el verso 29 y aquí está el desenlace maravilloso de esta historia. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con su mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se les llevó y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que está lleno toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Pues si hacemos una lectura un poco más pausada y con detenimiento a lo que el rey soñó y cómo Adonai le muestra a Daniel lo que el rey había soñado, es algo definitivamente impresionante. Es decir, Daniel hubiese podido llegar y decirle, bueno, usted soñó que tenía un caballo muy bonito y que iba a tener una finca muy bonita con un río enorme. No, le mostró un sueño impresionante. Tan impresionante que al mismo rey le causó perturbación. Tan impresionante que el mismo rey prefería no dormir para no volver a soñar. Y ese sueño tan definitivamente profético, porque de hecho es un sueño profético, solo Adonai pudo mostrarle los detalles del sueño, tal cual el rey lo había soñado, tal cual Adonai lo mostró a Daniel. Y bien, entonces dice la interpretación: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Elohim Adonai del cielo. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Maravilloso. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por eso los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en porvenir, y el sueño es verdadero y es fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Elohim de vuestro Adonai, de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abdanego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Qué historia maravillosa, hermanos! Por favor, si usted no la había leído o si la ha leído ahora, léala con detenimiento. Estoy en el libro de Daniel, capítulo 2, porque ese capítulo 2 de Daniel, esos sueños del rey Nabucodonosor y esa interpretación del sueño se han cumplido, se están cumpliendo y terminarán
por cumplirse aún hoy en nuestros días. De tal manera que este misterio ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber, interpretación, explicación a su majestad lo que el sueño significa, para que su majestad entienda, que alguien sepa definitivamente comunicar, informar, avisar, dar a entender los pensamientos, es decir, el contexto de lo que Adonai quiere transmitir en cada uno de nosotros. Ahora, cuando comprendemos lo que leímos con el tema de Daniel, vimos que no fue, y muy claramente lo explicamos, o la palabra lo explica mejor, vemos cómo Daniel acude a la revelación del sueño ante la presencia de Adonai. Por eso, hoy, en el siglo XXI, donde estamos nosotros, cuando se trata de sueños y compartimos los sueños con alguien y ese alguien nos da una opinión de un sueño, pues tengámoslo presente, es una opinión. Simplemente es una opinión, es un parecer, es un sentir, como dijo por allí alguien alguna vez, tengo un pálpito. Tengo un pálpito. Me da la impresión de que lo que ese sueño quiere significar es esto. A menos que estemos tan conectados con el propósito de la palabra, entonces entenderemos el gran significado y la importancia de un sueño. Vamos a avanzar un momento, pero antes de ir al tema B del programa, no alcanzamos a avanzar mucho porque creo que vale la pena tomarnos este tiempo. Y viene otro aspecto muy importante en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, hablando de Gedeón, que también es otro aspecto importante. Si no logramos hacerlo hoy, lo continuaremos mañana y creo que vamos a tener que continuar por lo menos unos días más. Pero atención, una mujer se acerca a su esposo cada mañana antes de que él salga a su trabajo y le dice: mi amor, sabes que la próxima semana estoy de cumpleaños. ¿Y cómo te parece que durante estas noches he estado soñando con un anillo de diamantes? ¿Cómo te parece, mi amor? ¿Tú sabes qué podrá significar ese sueño? Y así, como 8 días antes del cumpleaños, cada día la esposa le hablaba a su esposo y le decía: ¿cómo te parece? Imagínate, mi amor, que me volví a soñar el mismo sueño con un anillo de diamantes. Mira, y justamente ahora que voy a estar de cumpleaños me estoy soñando esto. ¿Cómo te parece? ¿Tú qué crees? ¿Cómo podrías tú interpretar ese sueño? Tan linda ella, ¿verdad? Un mensaje subliminal, podríamos decirlo mejor. Al día del cumpleaños viene el querido esposo, muy temprano en la mañana se levanta, lleva cafecito a la cama a su amada esposa y al llevarle el cafecito a su amada esposa le lleva un paquetico, el regalo, y le dice: mi amor, no creas que he pasado por alto tu cumpleaños, no creas que he pasado por alto lo que has estado soñando durante estos últimos días, cómo te has soñado con esa maravilla de un anillo de diamantes y que tú me has preguntado qué puede significar ese sueño. Pues bueno, al buen entendedor, pocas palabras, tengo un regalo para ti. ¿Qué pensó ella que era el regalo? A ver, escríbalo en el chat. ¿Qué pensó ella que era su regalo? Pues bien, ella toma su regalo, abre su regalo, destapa y saca del interior de la cajita un libro. Y el libro dice: el significado de los sueños. Entonces, ¿cómo les pareció? El que lo entendió, lo entendió. Entonces, ¿qué ocurre? No era el diamante, pero le regaló un libro en el cual podría seguramente encontrar qué significa soñarse con un anillo de diamantes. Muy bien. Bueno, mis amados, vamos al siguiente texto. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Jueces. Libro de los Jueces. Y en el libro de los Jueces vamos a estar en el
capítulo 7, porque en este capítulo 7 Adonai ahora nos trae una revelación y una comprensión de los sueños y nos anima precisamente a través de un sueño como Gedeón, entendiendo que Gedeón es un hombre que no era un hombre de plena fe, no era un hombre de una fe convincente, no era un hombre de una emuna, de un bitajón, pero era un hombre que conocía de Adonai. Y Adonai le habla a Gedeón y le dice que ha llegado el tiempo en el que él va a ser utilizado para darle una gran victoria a todo el pueblo. Y para ello va a ser Gedeón un líder, va a ser un guerrero, un militar, un jefe militar que acompañado con un grupo de 300 hombres tomará el control sobre los madianitas y sobre los amalecitas. Le dijo además el padre que si tenía miedo, fuera hasta el campamento madianita, como en efecto Gedeón lo hizo, y siguió debidamente las instrucciones de Adonai, y fue hasta el campamento madianita, y cuando escuchó lo que decían, se fortaleció al ver al enemigo. Esta historia, que repito, creo que ya la vamos a tener que ver mañana con detenimiento, bueno, pero vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos permita. Es un reto para cada uno de nosotros. Porque cuando Adonai nos habla a través de un sueño y nos entrega una revelación de una palabra, de un reto profético, de algo que humanamente nosotros no podemos alcanzar. Yo compartí en estos días, hablando de estos temas apasionantes de los sueños, que tanto la pastora Pili como yo en nuestros tiempos de juventud, 33 años en nuestro tiempo matrimonial, cuando nos casamos, ni ella ni yo teníamos en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ni por casualidad se nos ocurría pensar en salir de nuestro país, amado Colombia. Nunca, jamás. Me refiero en el plan de vivir en otra nación, pues ¿por qué soñar con viajar a España, Italia, Australia, China, Inglaterra, Estados Unidos y viajar a los países, Argentina, México y visitar las naciones? Pues es un sueño que probablemente todos en algún momento tenemos. Pero una cosa es viajar en un viaje turístico pasajero y otra cosa muy distinta es cambiar de lugar de residencia por años. Hoy, 23 años después, como lo mencioné al principio de la semana, si hace 23 años nos hubiesen dicho cómo tendríamos que pasar batallas, adversidades, luchas, dificultades, hacer un cambio de cultura, un cambio de idioma, un cambio de idiosincrasia, en cierta forma un cambio de pensamiento. Y cuando digo pensamiento, por favor, amados en Hispanoamérica, no me malinterpreten. Me refiero a algunos pensamientos sencillos, como por ejemplo al conducir el vehículo. Típico ejemplo en los Estados Unidos, me imagino que en otros países igual ocurrirá en otras naciones, para el concepto emigrante. En los Estados Unidos de América, no hablo por otros países, hablo por este país, las normas de tránsito, por ejemplo, son extremadamente exegéticas. Una sola señal de stop, una sola señal de velocidad, una sola señal de doble vía, una sola señal de no girar, una sola señal en cualquier manual de conducción, una señal de tránsito que se omita, que se obvie, que se sobrepase, que se incumpla, trae consigo una responsabilidad jurídica, incluso penal, muy delicada. Entonces, venimos de una cultura generacional de nuestros países, estoy hablando, repito, para el caso nuestro como emigrantes, donde muy seguramente pasar en la doble vía no es tanto problema, creo yo, no sé, eso ha cambiado seguramente mucho. Donde probablemente cuando vas conduciendo tu vehículo y el semáforo está en verde y en la medida que te acercas el semáforo pasa a amarillo, y cuando pasa amarillo lo que tú haces a cambio de detener el vehículo es acelerar para alcanzar a pasar entre amarillo y rojo. Como lo llamamos aquí en América, lo podríamos llamar para el caso mío personal,
una colombianada. Algunos dirán una mexicanada, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, bromeando con nuestros hijos cuando estamos en algún recorrido, en alguna ciudad donde el Eterno nos ha permitido visitar, en Atlanta, en la Florida, en Nueva York, en Boston, en cualquier lugar donde hemos podido estar. Y a veces vamos con el navegador y el navegador nos indica una ruta, pero relativamente en algún momento no logramos seguir la línea precisa del navegador y tomamos un desvío o una salida que no era la correcta. Y eso significa el retornar para volver al camino. La techuva, el tikkun, retornar. Y cuando pensamos en que el retorno, solo el retorno nos significa viajar 1 o 2 o 3 millas más y luego regresar esas otras 3 millas, wow, es demasiado. Pero ¿qué tal si giramos aquí? Aunque dice que está prohibido girar, pero es que si giramos aquí no necesitamos caminar 3 millas, girémonos aquí un momentico que nadie nos está mirando. Hagamos una colombianada. Pues mis amados, esas colombianadas aquí no funcionan. Y estoy seguro que muchos de los que lo hemos intentado o lo hemos hecho en algún momento, nos hemos llevado tremendas situaciones. Por lo tanto, hemos aprendido en nuestro pensamiento que no debemos hacer. Cuando alguna ley indica algo, no debemos hacerlo. Y este manual de instrucciones llamado ley, manual de instrucciones, nos indica qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer. Y cuando entendemos que el manual de instrucciones nos indica 613 misbot, mandamientos, ordenanzas, de hacer y de no hacer, 365 y 248 respectivamente, tienen como propósito que vivamos una vida confortable, una vida saludable, una vida de comunidad, una vida de relación, etc. Cuando infringimos algunas de esas normas o una que infringamos, trae consigo consecuencias. Devarim 28 nos dice, y estas bendiciones te alcanzarán si escuchas y haces conforme a lo que está escrito. Inmediatamente después nos dice, y si no escuchas y haces conforme está escrito, entonces al omitir, al violar esa ley de tránsito, estas serán las consecuencias. Y las consecuencias relativamente son un ticket que hace el policía, un ticket que por supuesto conlleva una citación a la corte, ir ante el juez, explicar por qué ibas a una velocidad no correspondiente, explicar por qué giraste en un sitio donde no era permitido y decirle al juez, bueno, es que pensé que por aquí era más cortico, es que hice una colombianada, porque es que en mi país sí se puede hacer, pues entonces yo aquí lo hice. Pero mi querido amigo, no estás en tu país. Entonces el juez determinará un pago de una multa. Entre muchas cosas, puede haber incluso, si es algo muy delicado, una suspensión transitoria o permanente incluso de la licencia de conducción, que cuesta tener una licencia de conducción aquí, pues cómo vamos a exponernos a perderla. Por lo tanto, en todo esto debemos tener mucha precaución. Y toda esta historia para mencionar, amados, que usualmente nosotros queremos hacer las leyes a nuestra manera. Y ahí están los sueños. Ahí está Adonai mostrándonos esto no, ten cuidado con esto, camina por acá, no camines por allá. Y como conocemos algo de la historia de Gedeón, recordemos que Gedeón era un hombre que a sí mismo se consideraba como poca cosa, es decir, él vivía una vida comparativa y decía, bueno, pero es que este es un gran militar, este es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre de guerra, es un hombre experimentado, es un hombre de carácter, es un hombre forjado para las batallas. Pero yo soy un labrador, yo soy un campesino, yo no tengo ni siquiera una voz de mando, yo no sé mandar, yo no sé hablar en voz fuerte, yo no tengo esa capacidad, no soy de estatura prominente, yo no tengo experiencia militar. Pero Adonai le dijo, darás una gran victoria con 300 hombres sobre los madianitas y sobre los amalecitas. Y cuando entendemos quiénes son los madianitas y los amalecitas, sabemos que no son ahí cualquier pueblecito que se levantó en armas y unos cuantos ahí medio revolucionarios, no, estamos hablando de gentes que tenían una capacidad absolutamente de guerra. Así es que
Vayamos por un momento al libro de Jueces y entremos a la historia apasionante de un sueño en la vida de Josué, de Gedeón. En el capítulo 7 del libro de Gedeón, miremos un momento el capítulo 6. Vamos a dejar el tema en la introducción en el capítulo 6 y luego miraremos el contexto del capítulo 7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. Bueno, esa no es noticia nueva. Y Adonai los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y cuando contra ellos y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es decir, que todo lo que sembraban, el enemigo venía y lo devoraba. Y esta es una muy buena palabra para muchos de nosotros hoy. Porque trabajamos, nos esforzamos, luchamos, hacemos el mejor esfuerzo. Y sin embargo, toda nuestra siembra, viene el destructor, viene el enemigo, viene el adversario y se devora todo. Y la respuesta es simple, aquí está. Los hijos de Israel hicieron lo malo frente a Adonai. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. ¿Cuántas cosas malas estamos haciendo delante de Adonai? Y entonces traemos consecuencia. Luego dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Adonai. Amén. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai a causa de los madianitas, Adonai envió a los hijos de Israel un varón profeta. Amén. El cual les dijo, así ha dicho Adonai de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Adonai vuestro Elohim, no temáis a los ídolos de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Adonai y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joas abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el plagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Adonai se le presentó y le dijo, Adonai está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que subrayen el capítulo 6, verso 12. El ángel de Adonai se presentó a Gedeón. ¿Cuántas veces Adonai ha enviado un ángel que se ha presentado con nosotros? Hice un programa hace mucho tiempo, no recuerdo si 2 o 3 años, acerca de los ángeles, porque si hemos tenido experiencias con ángeles, permítame decirle, gracias Hashem, Adonai me ha permitido ver a lo largo de todos mis años, que son bastantes, he visto la mano de Adonai, cómo ha enviado ángeles a mi favor, literalmente ángeles, que han hecho de mi vida, que me han de hecho salvado la vida literalmente en muchas ocasiones. Es decir, que cuando yo leo estos textos, esto no son historias, esto no son simplemente anécdotas o metáforas o líricas que se quieren presentarnos. Aquí estamos hablando de la obra maravillosa y sobrenatural de Adonai. Por eso estos textos, apasiono la lectura de estos textos. Y el ángel de Adonai se le apareció y le dijo, Adonai está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Adonai está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Adonai de Egipto, y ahora Adonai nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole a Adonai le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, con
con que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo soy poca cosa, mi familia es poca cosa. Adonai le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Vamos a dejar este texto hasta aquí, hermanos. Les pido, por favor, terminen la lectura del capítulo 6 completo. Nos faltan hasta el verso 40 y mañana daremos comienzo a nuestra reunión hablando acerca de Gedeón derrotando al pueblo madianita y cómo Adonai le establece a Gedeón, cómo le muestra cuál va a ser la manera, cómo será ahora un guerrero, dejará su labranza, dejará de sentirse poca cosa para convertirse en un valiente hombre de emuná, de fe. En el poder de Adonai hay una palabra establecida. Y cuando Adonai nos habla a través de un sueño y nos entrega una revelación de la palabra, ahora es mi responsabilidad escuchar la palabra de Adonai y hacer el propósito que Él tiene para con nosotros. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias por formar parte de Israel Casa Integral. Gracias por su apoyo para el programa de Torah al Instante. Gracias por sus muy buenas palabras y mensajes que me envían. No olviden su tarea. Les espero el día de mañana. Para todos, shalom, muy buen día. Muchas gracias. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.